Buenas noches, les saluda Lorena, asesora de consultoría internacional pública privada, CIA. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado de bacteriología y resistencia a antibióticos. El tema que se desarrollará hoy día es enfermedades de los órganos de reproducción y enfermedades de transmisión sexual, que estará a cargo de la doctora Jenny Gabriela. Para el buen desarrollo de la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener su micrófono y cámara apagada a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que deseen solicitar la clase grabada, materiales de estudio certificado, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta, le responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora Jenny Gabriela. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, soy la doctora Gabriela García desde Bolivia. En esta oportunidad vamos a dar el tema de enfermedades de los órganos de reproducción y enfermedades de transmisión sexual. Ok. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la importancia de lo que es la educación sexual y la prevención de la educación sexual. Entonces, al hablar de educación sexual, vamos a ver que existen diferentes importancias que le podríamos dar a esta, ¿no? Una de ellas es la promoción de la salud, otra el empoderamiento, la prevención del abuso, reducción del estigma y la discriminación, desarrollo de las habilidades de comunicación. Entonces, al hablar de promoción de la salud, nos referimos con educación sexual que nos va a proporcionar toda esa información previa y actualizada sobre lo que es la salud sexual y reproductiva. ¿Esto para qué? Para que podamos prevenir las enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, ¿no? Y relaciones sexuales seguras. Con empoderamiento nos referimos a proporcionar a todas las personas lo que son los conocimientos necesarios para que puedan tomar decisiones informadas, ¿no? Y responsables sobre lo que refiere a su sexualidad, cuerpo y relaciones. Con la prevención del abuso nos referimos a educar sobre los derechos sexuales y el consentimiento, ¿no? Ayudando a prevenir cualquier tipo de abuso sexual y promoviendo relaciones saludables y respetuosas. El punto número 4, reducción del estigma y la discriminación. Bueno, esta va dirigida principalmente a lo que es la educación sexual, promoviendo lo que es la aceptación a la diversidad sexual, que hay mucho últimamente, ¿no? A la diversidad sexual y de género. Esto nos va a ayudar a que reduzcamos el estigma y la discriminación hacia las personas LGB, ¿no? El desarrollo de las habilidades de comunicación. ¿Esto para qué? Para que fomentemos la comunicación abierta y honesta sobre los temas sexuales entre parejas, familias y comunidades. Ya no debería ser un tabú hablar de esto, ¿no? Respecto a la prevención, bueno, todas aquellas medidas que hemos visto de importancia para la educación sexual van ligadas a la prevención, ¿no? Como les decía, la promoción de relaciones sexuales saludables, ¿no? Que la persona conozca y sobre lo que es educación sexual, basándose en lo que es el respeto, la comunicación, el consentimiento mutuo. Eso nos va a ayudar a que podamos prevenir lo que son estas situaciones que tanto se ven en las noticias, ¿no? Lo que es el abuso, violencia y la coerción. Luego, lo que es la reducción del riesgo de enfermedades, ¿no? Si una persona está bien informada respecto a las enfermedades de transmisión sexual, también a lo que es el uso de métodos anticonceptivos, vamos a poder hacer una prevención de las ITS, ¿no?
El empoderamiento y la autonomía, bueno, esto para capacitar a las personas a que tomen la decisión sobre su sexualidad. La prevención del embarazo adolescente, esto también se ha visto mucho, sobre todo en las comunidades. Entonces es importante realizar una buena educación sexual preventiva que pueda ayudar a reducir las tasas de embarazo adolescente, ¿no? Que sea un embarazo con la información proporcionada del médico, de la familia, entre otros, ¿no? Principalmente los médicos, ¿no? Debemos enseñarles sobre lo que es la anticoncepción y la planificación familiar. Y bueno, por último, el combate al estigma y la discriminación, lo que les decía, ¿no? Es muy importante la orientación sexual sobre la identidad de género también, ¿no? Bueno, en resumen, podemos decir que la prevención en educación sexual va a ser muy esencial para promover la salud y el bienestar de las personas, ¿no? Para que tomen decisiones informadas y responsables y crear sociedades más equitativas y respetuosas. Esto a manera de introducción, ¿no? Ahora vámonos metiendo a lo que son las enfermedades de transmisión sexual. A medida que vaya pasando cada una de las enfermedades, vamos a ir distinguiendo tanto las que son más frecuentes en varones como en mujeres. Vamos a empezar con esta, que es la uretritis gonocócica. La uretritis gonocócica, como bien aquí dice, es una inflamación de la uretra. Ya. Esto porque es causada por una bacteria, la bacteria Neisseria gonorrhea, ¿ya? O conocida como gonorrea, ¿no? En un 17% de los casos se afecta faringe en personas heterosexuales y un 40% afectamos a la faringe en personas homosexuales y un 25% se afecta la vía rectal en pacientes homosexuales. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Los signos y síntomas que vamos a ver en lo que es la uretritis. Síntomas que podemos ver, un exudado uretral, ¿no? Va a haber disuria y prurito uretral. Y entre los signos se van a poder ver el exudado uretral, evidentemente este de color amarillo o pardo. Miren cómo se ve en la imagen, se ve de ese modo. Esto tanto en varones como en mujeres, pero en el varón suele dar más lo que es el síntoma de la disuria, ¿ya? También se puede ver el eritema a nivel del meato urinario. Fíjense cómo está de eritematoso el meato urinario, ¿no? Y aparte que hay inflamación, si se dan cuenta. Y esta inflamación va a hacer que ya el paciente tenga disuria. ¿Cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación es de 3 a 10 días, ¿ya? Y sin tratamiento puede durar de 3 hasta 7 semanas. Entonces, en este periodo de incubación no va a haber signos y síntomas, ¿no? Luego de eso ya puede haber lo que son las complicaciones, ¿no? ¿Qué complicaciones habrá? Afectación a la próstata. Puede afectar a la próstata en el caso de los varones. Aquí tenemos la próstata en la imagen, como se puede observar. Entonces va a haber una afectación a estas. Porque aquí tenemos la uretra. La inflamación por la gonorrea va a ir por todo esto y va a ir afectando a lo que es la glándula prostática. También por la quiuria, también puede haber nicturia, epididimitis aguda. Esto en varones, ¿ya? Varones. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico a pesar de ver lo que son los signos y síntomas, tenemos que hacer laboratorios, ¿no? Entonces podemos tomar una muestra con un hisopo con alginato de calcio, 2 a 3 centímetros de la uretra. Entonces tenemos que tomar una muestra de esta secreción y observarla al microscopio, ¿no? Esta puede ser con tinción Gram. Evidentemente en esta vamos a observar lo que es la Neisseria gonorrea, la que es causante, ¿no? De esta. Ujú.
Como diagnóstico diferencial para la uretritis gonocócica tenemos la uretritis no gonocócica, es decir, esta que no es producida eh, por Neisseria gonorrea. ¿Ya? Entonces, en las complicaciones vamos a tener periuretritis, prostatitis, epididimitis y proctitis. ¿Ya? ¿Cuáles son las medidas de prevención? Las medidas de prevención van a ser el uso de preservativo, ¿no? Lo que son los condones. Para el tratamiento, vamos a ver siempre si es que está con complicación o no tiene complicación. En este tipo, aquí estamos viendo el tipo de infección, podemos ver sin complicación, sin infección uretral. Es decir, no hay, no hay, por ejemplo, epididimitis, ¿no ve? Entonces, en este caso, podemos dar el tratamiento recomendado es ceftriaxona, 125 miligramos vía intramuscular. A eso le vamos a dar, además, doxiciclina, 100 miligramos, 2 veces al día por 7 días. ¿Ya? Este es el tratamiento recomendado para este tipo de pacientes. Es decir, vemos un paciente con esos signos de sintomatología, podemos hacer lo que es frotis y evidentemente diagnosticar que es por Neisseria gonorrea, entonces podemos darle este tratamiento. Con este tratamiento el paciente ya debería desaparecer lo que es el exudado. Ya en 12 horas con este tratamiento, el exudado que habíamos visto anteriormente debería desaparecer. ¿Ya? En caso de que no ocurriera eso, podemos dar otro tratamiento. Aquí tenemos tratamientos alternativos, la cefixima 400 miligramos vía oral en una dosis, la ciprofloxacina 500 miligramos vía oral en una dosis, ofloxacina 400 miligramos por vía oral en una dosis, la espectinomicina 2 miligramos por vía intramuscular. Esto sí es sensible a las cefalosporinas o quinolonas. Ya, es un tratamiento alternativo. Entonces, todos estos tratamientos, bien, ¿no? Podemos dar cualquiera de estos, pero siempre tenemos que acompañarlo de doxiciclina, 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días. Ya, ese es el tratamiento que deberíamos seguir en el caso de infecciones por Neisseria gonorrea. Ahora, si nuestro paciente tuviera una infección, por decirles, una epididimitis, vamos a darle ceftriaxona. Sí, igual que en este caso, solo que la dosis aumenta. Aquí tenemos 125 miligramos, en este 250 miligramos por vía intramuscular una vez y doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por 10 días. Este es el tratamiento que debemos seguir y en tratamientos alternativos, bueno, tenemos la ofloxacina, ¿no? 300 miligramos vía oral 2 veces al día por 10. Como les decía, para el pronóstico es importante controlar a nuestro paciente, es decir, que vuelva, ¿no? 1 o 2 días le decimos que vuelva para ver cómo está funcionando el tratamiento. Él ya debería decir que ya evidentemente ha desaparecido esta exudación que tenía, ¿no? Por la uretra. ¿Y cuál es la diferencia con la uretritis no gonocócica? Principalmente esta no gonocócica se da en hombres, ya en varones, pero se dice que es un 50%, es decir, que también puede ser en las mujeres, ¿ven? Pero principalmente se da en varones, ya. La morbilidad es igual o mayor, está relacionada con la uretritis gonocócica, ya. Entonces, tomar en cuenta esto. Una de las pruebas femeninas catalanas más importantes del siglo XX. Mujer inquieta. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Ya. Entonces, como les decía, la uretritis no gonocócica puede ser por otras causas. Principalmente se habla de lo que es la clamidia trachomatis y el ureoplasma ureolítico, ¿ya? Que son dos bacterias, ¿no ves? Dos bacterias que pueden estar en el tracto urogenital. Entonces, bueno, aquí vemos, ¿no? Que tiene varios serotipos. Lo que es la clamidia es una bacteria y un parásito intracelular obligatorio del epitelio cilíndrico.
El ureoplasma igual puede producir uretritis no gonocócica en un 20-50% de los casos. Para saber si es uno de estos, es necesario hacer un cultivo. ¿Ya? Cuando se hace un cultivo, se ha visto que en un 40% de los casos en los varones se encuentra o tienen antecedentes de tener el ureoplasma ureolítico. ¿Y esto por qué? ¿Por qué mayormente en varones? Pues se dice que precede a aquellas personas que tienen varias parejas sexuales. ¿A qué nos referimos con varias parejas sexuales? De 3 a 5 compañeras sexuales. Entonces, precisamente por eso es que desarrollan ureoplasma ureolítico, ¿ya? Y eso, aunque no tuviera uretritis, puede tener al ureoplasma si nosotros hacemos un cultivo. ¿Ya? ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuáles son los signos y sintomatologías? Bueno, es casi similar a lo que es la uretritis gonocócica, ¿ya? El paciente va a tener disuria y lo que es el exudado uretral. Se presentan después de un periodo de incubación de 7 a 21 días. También puede presentarse con adenopatías e hipersensibilidad uretral, es decir, mucha sensibilidad a nivel de la uretra. Las lesiones pueden estar a nivel del meato, ¿ya? Y también pueden hacernos pensar, ¿no? Sugerir de que pueda ser un tipo de uretritis herpética, lo relacionan con el herpes también. Entonces, por eso es importante hacer un buen diagnóstico. La hipersensibilidad a la palpación de la próstata no se relaciona de manera convincente con la uretritis clamidial. Ya, tomar mucho en cuenta. Habíamos dicho anteriormente que puede producirse lo que es una uretritis, ¿no ve? Una uretritis, pero no específicamente por la clamidia. Ya, a eso se refiere con esto. Y no afecta a la próstata específicamente. Tendría que ser la de la gonorrea. En el cuadro clínico y datos de laboratorio, vamos a ver, tenemos que probar primero si no es una Neisseria gonorrea. Primero, ¿no? Ya les había dicho, una toma con un hisopo, ¿no? Más. En los varones, bueno, este dato es importante. En los varones, eh, ya podemos sospechar o podemos hacer un examen o pensar de uretritis si este paciente tuviera una incontinencia de 4 horas de orina, ¿ya? Urinaria. Y como les decía, para el diagnóstico de laboratorio podemos hacer lo que es una tinción Gram, ¿no ves? De un frotis uretral. Ahí vamos a poder observar si evidentemente es Neisseria gonorrea. Listo. El tratamiento para este tipo de uretritis no gonocócica de inicio va a ser dar doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por 7 días. O también podemos dar lo que es la eritromicina 500 miligramos 4 veces al día por 7 días. ¿Ya? Se debe examinar y tratar a los compañeros sexuales con el mismo régimen. Es decir, si la persona que viene les dice que tiene 2 o 3 parejas sexuales con las que ha estado, entonces nosotros tenemos que decirle que tenemos que darle tratamiento también a esas personas. ¿Ya? Eso es muy importante. No solo se hace el tratamiento a él, tiene que ser también a sus compañeras sexuales. ¿Ya? Si en caso esta uretritis persiguiera o sería recurrente, volvería a darse, entonces vamos siempre a preguntar al paciente, ¿no? ¿Cómo le ha ido con el tratamiento, ¿no? Y bueno, preguntarles si sigue con las mismas prácticas sexuales, esto también es importante, pues puede tener una reexposición a estas infecciones. No puede que su pareja no haya tomado el medicamento y por más que él haya tomado el medicamento, vuelve a estar con ella y puede volverse a infectar. ¿Ya? Entonces, esto es importante preguntar. Tenemos que examinar al paciente para causar menos, para ver si hay causas menos comunes de lo que es la uretritis, por ejemplo, tricomonas vaginales, ¿no? Y por último, si tenemos una uretritis confirmada, debemos tratar
la causa específica, ¿no? Si no se encuentra una causa específica o si es ureoplasma ureolítico, el tratamiento es un régimen de eritromicina por 14 días. Ah, listo. Y en pacientes con clamidia trachomatis responden al tratamiento normalmente, ¿ya? Listo. El ureolíticum suele no tener una buena respuesta al tratamiento, ¿ya? Es un poquito más fuerte. Como les decía, por eso en este caso podemos utilizar lo que es la eritromicina por 14 días. Y si hablamos de clamidia trachomatis, podemos hablar con doxiciclina, ¿ya? Ya. Y respecto a las complicaciones, clamidia trachomatis causa mayor parte de los casos de epididimitis en varones heterosexuales menores de 35 años. Aunque crean, es muy común tener este tipo de pacientes, ¿ya? También se puede producir el síndrome de Reicher. Este va a tener tenosinivitis reactiva, la artritis y los otros componentes del síndrome de Reicher se relacionan a una infección genital por clamidia trachomatis. Entonces, te puede tener, puede ser síndrome de Reicher acompañándose con clamidia trachomatis, ¿no? Pronóstico. Casi todas, por no decir todas las uretritis no gonocócicas responden a la tetraciclina, ¿ya? Entonces es importante hacer el tratamiento a las compañeras sexuales del varón. Por favor, pueden apagar sus micrófonos. Ya. Vamos hablando entonces de lo que es la sífilis primaria. En la sífilis primaria vamos a ver cómo es el cuadro clínico. Vamos a ver que existe una úlcera indolora, lo que llaman chancro, ¿ya? Chancro. Este va a durar de 2 a 4 semanas. Esta sífilis primaria es producido por lo que es el treponema pallidum, ¿ya? Este es el que va a producir el chancro sífilis. Entonces, al principio, ¿cómo va a iniciar esto? Primero vamos a ver una mancha ya sea a lo que es a nivel del glande, a lo que es a nivel de la corona, a nivel del prepucio, a nivel del cuerpo o área suprapúbica o incluso el escroto, ¿ya? Entonces se va a ver una mancha primero. Esta mancha, ¿qué características tiene? Va a ser hiperémica, ¿ya? O eritematosa, ¿ya? Luego de eso se va a formar una pápula, ¿ya? Una pápula o una pústula, ¿ya? Entonces, la característica del chancro va a ir evolucionando, ¿no? En esta característica del chancro va a ser profundo con bordes indurados, base limpia, esta parte es limpia y no es nada sensible. Entonces, el paciente por eso no viene al tratamiento, por eso no viene al centro de salud, al hospital, porque no le duele, ¿ya? Entonces, esto sin tratamiento puede cicatrizar, ¿ya? Esto cicatriza normalmente. Luego de las 2 a 4 semanas, desaparece, ¿ya? Luego, también podemos ver que puede palparse ganglios inguinales a nivel de la ingle. Vamos a poder palpar que existen estos ganglios, ¿no? Entonces, si es que no se hace un tratamiento a este nivel, esto puede volverse en una sífilis secundaria, ¿no? Para hacer el diagnóstico, vamos a hacerlo por medio del campo oscuro, ¿no? Obviamente una muestra, ¿no? Una muestra de este tejido y vamos a ponerlo al campo oscuro. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver espiroquetas, ¿ya? También podemos ver los anticuerpos fluorescentes, ¿ya? También podemos hacer pruebas serológicas, ¿ya? Normalmente estas pruebas serológicas van a ser negativas de 1 a 3 semanas, posterior a ellas recién se van a volver positivas. Tomar en cuenta esto, ¿no? Luego, los pacientes que tienen pruebas reactivas, por lo regular tienen pruebas reactivas toda su vida.
Es decir, una vez que ha salido positivo o reactivo, entonces vamos a seguir sacando toda la vida va a tener esto. Entonces va a seguir saliendo positivo. Así hagamos el tratamiento. En el diagnóstico diferencial, vamos a ver que, no, primero, la sífilis primaria, vamos a, eh, vamos a ver que existe lo que es el chancroide, linfagranuloma venéreo, linfogranuloma inguinal, puede existir una balanitis, puede ser carcinoma, puede ser sarna. En algunos casos lo confunden con sarna. Dicen que lo que tienen ahí es una sarna, ¿ya? Algunos lo pueden confundir con psoriasis, ¿ya? También con lo que es el líquen plano, la eritoplasia, el herpes simple. Donde más lo confunden es con herpes simple y con la sarna, ¿ya? Pero también nosotros tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con lo que es el carcinoma, ¿no? Que puede ser muy bien un cáncer, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el diagnóstico. Y respecto a las complicaciones, bueno, puede salir lo que son las gomas de los testículos, pueden salir en testículos, puede afectar testículos, también lo que es la vejiga neurogena. Y en prevención, bueno, ¿cómo podemos prevenir, no? Que esta no sea mayor o incluso en casos iniciales, pues va a ser penicilina G, benzatínica, 2,4 millones de unidades internacionales intramuscular. Ya. Esto de la prevención lo hacen muchas personas, tanto hombres como mujeres, precisamente aquellos que se dedican a trabajos sexuales y no usan preservativos. Entonces, para cuidarse hacen eso, si bien se les explica que no es, si bien solo va a afectar a lo que es este tipo de diagnóstico de la sífilis, no te trata otro tipo de enfermedades como ser las ITS, ¿no? Y como ser el VIH. Entonces eso tienen que tomar muy en cuenta, pero aún así algunas personas lo siguen realizando. En el tratamiento, como les decía, el tratamiento, una vez que hemos diagnosticado y hemos encontrado lo que es la sífilis primaria con su chancro, vamos a darle lo que es la penicilina G benzatínica, 2,4 millones de unidades internacionales vía intramuscular. Está acompañado de doxiciclina 10 miligramos vía oral 2 veces al día. Además, podemos darle clorhidrato de tetraciclina, 500 miligramos vía oral 4 veces al día, ¿ya? Aunque con la penicilina y la doxiciclina estaría perfecto, ¿ya? El pronóstico es excelente siempre y cuando nosotros tratemos en la sífilis primaria. Vámonos con otro. Vamos con el herpes genital. El herpes genital tiene etiología del herpes simple, ¿no? El herpes simple que sabemos que tiene un doble filamento de DNA que puede causar infecciones persistentes o latentes. Sabemos que el herpes no tiene cura, ¿verdad? Entonces hay que tomar muchas consideraciones respecto a esta enfermedad. El herpes genital es causado por el virus tipo 2. Ya. Es causado por el virus tipo 2. Las que son causadas por el tipo 1 normalmente afectan a lo que es eh, a nivel de la boca, a nivel de la boca, pero en algunos casos existe coinfección, ¿no? De 10 a 25% de los casos, un herpes tipo 1 puede volverse tipo 2 dependiendo de la región donde vaya a estar afectando, ¿no? Incluso puede existir los dos tipos, ¿no? Tanto el tipo 1 como el tipo 2 a nivel genital, por las prácticas sexuales diferentes, ¿no? Como podemos observar aquí en la imagen, se ven a manera de burbujas lo que es el herpes genital. Así es como se puede observar en la región genital. Luego de aparecer estas burbujas, como se ven aquí, estas se van a reventar, por así decirlo,
y van a quedar una úlcera, va a salir el líquido y va a quedar como una úlcera. Esta úlcera es sumamente doloroso, pero al paso de los días esta se cicatriza y ya no hay rastros de lo que es el herpes. Pero nosotros sabemos que el herpes sigue adentro del organismo, ¿no? Esta puede aparecer en varias regiones, tanto en la región genital femenina como en la región genital masculina, además de la región anal. Bueno, en el cuadro clínico vamos a ver que el 50-70% de las infecciones causadas por el virus herpes tipo 2 son asintomáticas. ¿Por qué dicen que son asintomáticas? Pues si bien presentamos el contagio, el paciente presenta el contagio, puede no tener las manifestaciones, ¿no? Hoy está. Le agarra una infección urinaria. Infección. Entonces, al principio puede que no se vean estas lesiones, pero uno puede ser portador del virus, ¿no? Y o puede que que lo haya padecido, que haya manifestado estos signos, sintomatología, pero ya haya pasado ese periodo. Normalmente este periodo de incubación es de 2 a 10 días. Va a ocurrir, como les decía, primero aparecen esas burbujas y después se ulceran y luego se cicatrizan. Es como si no hubiera pasado nada luego de los 10 días, pero estas pueden volver a brotar dependiendo a situaciones, ¿no? Puede ser situaciones de estrés, exceso de calor, cambios hormonales, etcétera, ¿no? Pueden ser estos los que hagan que estos signos, sintomatología aparezcan, ¿ya? Casi 2% de los pacientes con herpes genital desarrolla disfunción grave sacral o en el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Esto puede afectar principalmente en varones que se produzca lo que es la retención urinaria. Estas lesiones que ocurren tanto en varones como en mujeres son muy hipersensibles al tacto. Una persona no se deja tocar, no se deja revisar precisamente porque le duele mucho. ¿Cómo es que empiezan a aparecer estas? Al principio, lo que ocurre es que esa zona empieza a tener como un adormecimiento. Posterior a eso se empieza a enrojecer la zona eritematosa y luego de eso brotan lo que son estas burbujas, como les decía, ¿no? Y luego de haber brotado, estas revientan, sale un líquido amarillento y posterior a esto se ulceran y luego se cicatrizan. Eso es lo que ocurre. Pero en ese tiempo es sumamente doloroso para el paciente e incluso en algunos casos se ha visto que el paciente refiere tener alzas térmicas y dolores de cabeza, que también se deben a los brotes del herpes. Además, podría existir lo que es la adenopatía a nivel bilateral y estos ganglios igual a estos son sumamente sensibles. Existe disuria en varones en el 44% de los casos y 10% de pacientes con lo que es el herpes pueden encontrar lesiones extragenitales, es decir, ya no solo aquí en región genital, puede ser en región anal, puede ser a nivel de los muslos, etcétera. El tratamiento, el único medicamento que ha resultado ser muy eficaz para el tratamiento del herpes es el aciclovir, ¿ya? Pero solo es eficaz con los signos y síntomas. No hay cura para el herpes, ¿ya? Recuerden muy bien eso, no hay cura y explicarle eso al paciente, porque a veces dice, no, me ha vuelto a salir, su tratamiento es malo. Entonces, explicarle, ¿no? En el primer episodio que tenga nuestro paciente de herpes genital, se le recomienda aciclovir por vía oral 200 miligramos 5 veces al día durante 7 a 10 días. Luego de eso, ya el tratamiento cotidiano va a ser aciclovir 400 miligramos 2 veces al día.
¿ya? Esto nos puede ayudar a abatir los signos de sintomatología en un 75% de los casos. Incluso nos ayuda a que la frecuencia de reincidencia disminuya, ¿ya? Es decir, que ya no sean tantos episodios, por decirse al año, puede aparecer varias veces porque es una persona muy estresada, porque le afecta mucho el calor, la tierra, etcétera. Entonces puede tener muchas reincidencias, ¿no? Más episodios de brotes del herpes. Pero si hacemos un buen tratamiento, podemos reducir, ¿no? Esta reincidencia como un 75% de estos. Vamos entonces a hablar de lo que es el condiloma acuminado o lo que llamamos verruga genital. Esto puede ocurrir tanto en varones como en mujeres. Son causadas por el virus del papiloma. Ya sabemos que es un DNA. Estas verrugas son visibles al exterior. ¿Quién no ha visto una verruga anteriormente, no? Pues son similares las que salen a nivel genital y en algunos casos son incluso más grandes, se van como floreciendo, por así decirlo, ¿no? Miren cómo se forma aquí. Esto es genitales femeninos, genitales masculinos. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe al virus del papiloma, principalmente los serotipos 6 y 11. ¿Ya? 6 y 11. También se ha visto que en regiones anogenitales se han encontrado lo que es el tipo 16, 18 y 31. Estos están muy relacionados a lo que es la displasia del cuello uterino y el desarrollo del carcinoma. Entonces son más carcinomas, ¿no? Tener en cuenta estos. Aquí podemos observar, ¿no? Varón o mujer. Entonces podemos ver que en el varón estas verrugas se van a encontrar en el cuerpo del pene. Ahí es donde se ponen principalmente. Y en la mujer se va a ver en lo que es la vagina, la vulva, cuello del útero y alrededor del ano. Alrededor del ano puede ser tanto en varones como en mujeres. Como les decía, el causante de estas verrugas genitales es el virus del papiloma humano, ¿ya? Existe más de 80 genotipos del virus del papiloma, ¿ya? Y más de 20% pueden afectar lo que es el aparato genital. Principalmente hemos visto que se afecta por los tipos 6 y 11 del virus del papiloma humano. El diagnóstico bueno, es bajo la inspección, ¿no? Vamos a observar y se nota a simple vista que es una verruga, entonces ya podemos hacer el tratamiento basándonos solo en la inspección, ¿ya? Pero si se desea confirmar el diagnóstico, hacemos lo que es una biopsia, solo si es necesario, ¿ya? Entonces se toma una muestra y se lleva para biopsia, ¿no? Nosotros, ¿cuándo está indicada la biopsia para nosotros? Entonces decimos, está indicada si el diagnóstico es incierto, ¿ya? Es decir, si podemos estar dudando de que pueda ser otra la causa de estos papilomas, ¿no? Si las lesiones no responden al tratamiento estándar, ¿ya? Entonces esto hay que ver, ¿no? Si no responden al tratamiento, si a pesar de darle el tratamiento siguen las lesiones, entonces hacemos una biopsia. Si la enfermedad empeora durante el tratamiento, también tenemos que hacer una biopsia, ¿no? Si a pesar de darle tratamiento, este sigue empeorando, ¿no? Hay que sospechar de que pueda ser otra la causa, ¿no? Si el paciente tiene inmunosupresión, también podemos hacer biopsia, o si las verrugas están pigmentadas o induradas o incluso ulceradas. En estos casos también podemos hacer lo que es una biopsia. Para el tratamiento va a ser eliminar estas lesiones, ¿ya? Porque si bien no son dolorosas, son molestas. Entonces, lo que el paciente quiere es que se eliminen estas lesiones. Entonces, para esto utilizamos lesiones húmedas
en las áreas donde están afectadas, ¿no? Y esto lo hacemos con tópicos, con ácido tricloroacético, la podofilina que teníamos aquí al 25%, el imiquimod en las verrugas también, de superficies más secas, ¿ya? Entonces podemos ver que la podofilina es un fármaco antimicótico que nos va a ayudar a destruir lo que son estas verrugas en los pacientes, ¿ya? Principalmente explicar al paciente que puede sufrir un poco de dolor o irritación local después de ponerle el tratamiento, ¿ya? Entonces es un poco molesto, sí, pero va a ayudar a que desaparezcan estas lesiones, ¿ya? Pero hay que explicarle al paciente. Y por último, vayamos hablando de lo que son las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana. Este es producido por el virus de tipo 1 y tipo 2. Se transmite por contacto sexual, puede ser por jeringas contaminadas, por productos sanguíneos contaminados, es decir, transfusiones. En la infección por VIH, los factores de riesgo van a incluir ¿qué? El contacto sexual con parejas o grupos de riesgo, promiscuidad sexual, coito anal, coito durante la menstruación, úlceras y verrugas en los órganos genitales y la presencia de otras enfermedades venéreas. Es decir, si una persona tuviera ya alguna de las enfermedades que hemos explicado anteriormente, puede tener también lo que es el VIH, ¿ya? Entonces también es importante recordar esto, ¿no? ¿Cuáles van a ser los síntomas en pacientes con VIH? Principalmente lo que es la pérdida crónica de peso. El paciente va a ir perdiendo peso de manera crónica. Posterior a esto también puede ser los sudores nocturnos. También tiene fiebre, ya alzas térmicas. También puede haber lo que es la linfadenopatías. Esto a nivel generalizado, es decir, en todo el cuerpo puede tener linfadenopatías. Luego lo que es la leucoplasia vellosa que podemos observar acá, leucoplasia vellosa, la candidiasis oral y el sarcoma de Kaposi. Entonces, estos pacientes sabemos que son susceptibles a tener infecciones oportunistas, es decir, por aquello, puede ser infecciones fúngicas, puede ser infecciones bacterianas, pueden ser infecciones parasitarias o de virus que pueden, estos de manera oportunista van a afectar a lo que es el paciente con VIH. Nosotros sabemos que un paciente con VIH su sistema inmune disminuye. Entonces, estas bacterias, parásitos, virus, pueden aprovecharse de esto, ¿no? Principalmente se ha visto la neumonía, que es producida por Pneumocystis carini. También lo que es la toxoplasmosis, la meningitis criptocócica y entre algunos hongos. El tratamiento para el VIH es la ácido-timidina y como profilaxis se utiliza trimestoprim con sulfametoxazol, una tableta de doble poder diariamente. En casos de que haya VIH con criptococos en lo que es la próstata, que haya linfomas en vías urinarias, lesiones glomerulares, que haya afectación a nivel del riñón, insuficiencia renal aguda, infecciones en el conducto urinario, esto debe ser derivado al urólogo. Policías, identificados como los ladrones. Una de las afectaciones en pacientes con VIH es la candidiosis oral, ¿ya? La candidiosis oral es un microorganismo comensal, es decir, normalmente es bueno, no está ahí. Esto es producido por Candida albicans y se puede presentar muy frecuente en lo que son los pacientes con VIH, en todos los estadios. Tiene muy buena respuesta al tratamiento. ¿Cuál va a ser la clínica? El paciente tiene problemas para tomar los alimentos, le molesta al tragar, le duele,
Existe cambios en el gusto, cambios, incluso cambios en el apetito del paciente. ¿Cuál va a ser la apariencia? ¿Qué es lo que vamos a observar al decirle que abra la boca a nuestro paciente? Vamos a ver estas pequeñas placas en la mucosa oral, además de que se va a ver sangre, ya partes con sangre, porque esto es cuando se desprende, llega a sangrar y es sumamente doloroso. Ya. Respecto a también podemos observar que hay zonas eritematosas en el paladar, o sea, están rojitas, ¿no? También vemos ese eritema en lo que es la lengua, en la región dorsal de la lengua. También podemos tomar un raspado de lo que es esto, ¿no? Podemos sacarlo para poder hacer el diagnóstico diferencial. Además, también podemos encontrar lo que es la queilitis angular. La queilitis angular que ocurre en las comisuras de la boca, ¿no? En ambas comisuras de la boca vamos a ver que es como que se parte el labio. Esto se debe precisamente a la candidiosis oral. Entonces va a haber eritema con una fisura o ulceración a nivel de lo que son las comisuras de la boca. El diagnóstico, como les decía, es por la apariencia, ¿no? Nosotros vemos esta característica en la boca de nuestro paciente y ya podemos sospechar que es una candidiosis oral. Si bien nuestro paciente puede venir por este síntoma, nosotros tendríamos que hacerle una prueba de VIH por sospecha que pueda tener VIH, ¿no? Nuestro paciente. El tratamiento lo hacemos a nivel tópico con histatina, diciéndole a nuestro paciente que haga enjuagues bucales por 7 días. ¿Ya? También se puede utilizar a nivel sistémico el fluconazol en solución o también comprimidos por 7 días. Y luego la leucoplasia vellosa oral. ¿Ya? Esta es la leucoplasia vellosa oral. Es muy diferente a la otra. En la otra hemos visto que la lengua está eritematosa, ¿no? Y hemos visto las placas, lo que es a nivel del paladar. En este caso, la lengua se encuentra de este modo. Esto es leucoplasia vellosa oral. Ocurre en el 20% de los pacientes, ¿ya? Normalmente asintomáticos, ¿ya? Ocurre en cualquier estadio de la enfermedad. Se relaciona con lo que es el virus Epstein-Barr, con el virus del papiloma humano y con la candidiasis. En la clínica vamos a ver que es asintomática. Si bien tenemos esta aparición de lo que son las lesiones blanquecinas en los márgenes laterales de la lengua y los pliegues, que va a dar un aspecto de vellosidades, si se dan cuenta, esto no duele, ya no duele, es por eso que dice que no tiene síntomas, el paciente no se queja. ¿Ya? Pero lo podemos encontrar en lo que es pacientes con VIH. El diagnóstico se hace, como les decía, por la apariencia, ¿ya? También se puede hacer una biopsia, ¿ya? Donde vamos a ver que una hiperplasia epitelial con capas de paraqueratina engrosados, ¿ya? En esto también podemos encontrar lo que son las células espinosas vacuolas. Y el diagnóstico definitivo lo hacemos por demostración del virus Epstein-Barr. Entonces, solo de este modo podemos decir que es una leucoplasia villosa oral para un diagnóstico definitivo. Tratamiento, bueno, como no tiene sintomatología, no requiere tratamiento. Y bueno, vámonos con la candidiasis esofágica. Esta ya es una causa frecuente de disfagia en pacientes con VIH. Posterior a lo que es la candidiasis oral, también puede tener lo que es la candidiasis esofágica. Esto va a afectar a los pacientes con VIH, dificultándoles al tragar sus alimentos, tanto alimentos sólidos como líquidos. También puede estar acompañada de lo que es la candidiasis oral, ¿ya? Es producida por la Candida albicans, no amenaza la vida del paciente, pero produce una importante morbilidad. Nuestro paciente va a disminuir de peso, obviamente, porque le duele beber líquidos, le duele
consumir sólidos, entonces nuestro paciente va a disminuir aún más de peso. Ya de por sí el VIH hace que pierda peso y con esto aún más. Para el diagnóstico lo hacemos de manera presuntiva por la presencia de la candidiasis oral y la disfagia que tiene nuestro paciente, le cuesta tragar, ¿no? Y un diagnóstico definitivo lo podemos hacer por medio de una endoscopía. Entonces, en una endoscopía vamos a ver las lesiones que van a estar exudativas, blanquecinas a nivel focal o difuso, y esto se asocia a lo que es una hiperemia de lo que es la mucosa, ¿ya? También al momento de hacer estos diagnósticos podemos encontrar hongos en la biopsia, ¿ya? Y el cultivo puede ser positivo, pero eso no nos da un diagnóstico de candidiasis, ¿ya? El tratamiento de elección es el fluconazol por vía oral, 2 semanas. Y aquí podemos observar esto, ¿no? Podemos observar lo que son estas zonas eritematosas y estas placas blanquecinas a nivel del esófago. Eso estamos viendo una endoscopía, ¿no? Cómo se puede observar estas placas. Y bueno, otra Otra afectación que tienen pacientes con VIH es una neumonía por Pneumocystis jirovecii o también llamado carini, ¿ya? Este es un hongo que tiene 3 estadios de desarrollo: trofozoito, prequiste y quiste. Causa el fallecimiento de 15 a 20% de pacientes con SIDA y su incidencia es, si tiene menor a 200 linfocitos CD4, entonces un 8% a los 6 meses o 18% al año. Esa es la incidencia. Y si tiene mayor a 200 linfocitos CD4, el porcentaje es de 0,5 a los 6 meses. La clínica que vamos a encontrar en estos pacientes es fiebre, tos seca, dolor retroesternal, disnea, y en la exploración física, pues no va a haber signos típicos de neumonía en la auscultación. Pero en la exploración vamos a encontrar lo que es la leucocitosis, el aumento de la LDH, hipoxemia con alcalosis respiratoria. Estos son exámenes complementarios, ¿ya? Y en el rayos X de tórax vamos a ver que está normal en el 39% de los casos y en algunos vamos a encontrar lo que es el infiltrado intersticial bilateral. Como podemos observar aquí en la imagen, este infiltrado, ¿no? A nivel bilateral en ambos pulmones, ¿no? El diagnóstico lo hacemos de forma clínica presuntiva, ¿no? Donde vamos a encontrar fiebre, tos seca, disnea mayor a 2 semanas de evolución. Y en el rayos X es sugerente. Si el rayos X es sugerente, vamos a iniciar lo que es el tratamiento. Ya, como hemos visto, el rayos X debe verse de esta forma para iniciar el tratamiento. También podemos hacer para el diagnóstico lo que es un lavado bronquioalveolar con broncoscopía, donde vamos a encontrar los quistes de Pneumocystis jirovecii en tinción de plata o HIEMS. También podemos pedir un esputo inducido, ¿no? El tratamiento va a ser clotrimazole, que es el tratamiento de primera elección. Produce respuestas del 67 al 97% de los casos. Si la neumonía es leve o moderada, podemos usarlo por vía oral. Si la neumonía es grave, tiene que ser por intravenosa. La dosis de 15 a 20 miligramos por kilogramo día de trimetoprim o un quinto de sulfamethoxazol. Esto repartido cada 6 horas durante 21 días. Y en efectos secundarios, porque nosotros sabemos que darles medicamentos, si bien ayuda al tratamiento, también tiene efectos secundarios, ¿no? Entonces, explicar al paciente los efectos secundarios, que puede ser exantema, fiebre medicamentosa, náuseas, vómitos, pancitopenia. Y siempre utilizar el ácido fólico a dosis de 15 miligramos día para contrarrestar lo que es la toxicidad medular. Y bueno, eso vendría a ser todo respecto a el curso del día de hoy. Si tienen preguntas o dudas, por favor, por el chat.
Bien, veo que no hay preguntas. Soy la doctora Gabriela García desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.